Ok, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar. Delante del tema uno, quería un poquito aumentar. Estaba viendo. Hay en su libro tiene un título en la página 28 que se van a fijar. Tiene algo que se llama manos a la obra. Es un tipo, en el libro uno que hemos visto, ¿no? De cómo promover la ciencia a nuestros estudiantes. em, hay ciertas prácticas, ejercicios que podemos darles a nuestros estudiantes, nos sugiere el libro, ¿no? Como técnica. Entonces, eh, mm, también este libro lo tiene, ¿no? He visto un poquito de eso, me llamó la atención ayer cuando lo estábamos viendo. Entonces, aquí se sugería, por ejemplo, estábamos estudiando lo de las placas tectónicas, ¿no? ¿Se acuerdan de la placa de Nazca y el otro era Continental? Me acuerdo de Continental porque tenemos una avenida que se llama Transcontinental, creo acá. Y también se llama o placa sudamericana, ¿no? Placa oceánica o Nazca. Y tenemos la placa continental o sudamericana, ¿no? Entonces, las dos tienen el mismo nombre, ¿no? O nos memorizamos placa de Nazca y sudamericana, ¿cuál es más fácil? Creo que las dos también. O podemos decir oceánica y continental. Tienen esos dos nombres, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo ayer. Entonces, aquí en esta partecita he visto que nos hacía hacer un ejercicio de cómo podríamos a nuestros estudiantes con un papel darle la idea de cómo se formaron los Andes, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Dice, explica la teoría de la deriva continental o placas tectónicas a los estudiantes que puedan resultar amena, ¿no? Que fuera, ¿no? Esclarecedora, sí, está muy chiquitito, está para mí, creo que está chiquito. Ahorita voy a ver. Yo utilizo lentes. Entonces, que sea esclarecedora. Si empleamos, dice, diferentes recursos, ¿no? Nos está sugiriendo que podamos hacer algo que sea didáctico para nuestros estudiantes, representando lo que es las placas tectónicas, ¿no? Para hacerlo y no solo la exposición, no solamente exponerlo, ¿no? Uno de estos recursos que nos sugiere, dice, consiste en utilizar hojas de papel cortadas por la mitad, ¿no? Lo cortamos por la mitad. Entonces ya tenemos nuestra hoja de papel cortadas por la mitad. Acá tengo dos papelitos. Ya tenemos ahí los dos papeles cortadas por la mitad. Un ratito. No se olviden silenciar sus micrófonos cuando ingresan. Ya. ¿No? Entonces, tenemos ahí las dos hojitas que nos están cortadas por la mitad. Sería mejor de dos colores. Ya, vamos a buscar de dos colores ahí. ¿No? Para representar la placa. Ay, sus micrófonos. Ya. Entonces, para representar lo que es una placa de Nazca y otra placa de Sudamericana, ¿no? Cortadas por la mitad, mejor sería de colores para representar la placa de Nazca y la placa de Sudamericana, o oceánica y continental, ¿no? Cualquiera de las dos lo podemos memorizar. Entonces, también ¿se acuerdan que vimos el concepto de subducción? Se los he puesto ahí la placa de subducción, el concepto de subducción. Subducción, así con B, subducción. Entonces lo puse ahí me acuerdo haberlo puesto en la diapositiva. Entonces dice que se agarran los dos papeles, vamos a hacer el proceso de subducción. Cuando estas se presionan y se forman, digamos, las montañitas, podemos decir, se agarran los dos papeles que representan ambas placas con las manos a partir de cierta distancia y se las va uniendo muy lentamente. Una de ellas, la que representa la placa sudamericana, deberá subirse sobre la otra de la hoja de papel. Esto representará la subducción de la placa oceánica al chocar con la placa continental. Recordemos que estas van en sentido siempre opuesto. Incluso en la imagen se lo he puesto con las flechitas, una va hacia un lado y la otra va hacia el otro lado. Creo que cuando no es bien milésima, digamos, podemos decir, movimiento, entonces este movimiento genera, podemos decir, tsunami bien fuerte, digamos, ¿no? El movimiento incluso puede activar los volcanes. Entonces tenemos ahí para decir, este proceso que estamos haciendo de un lado para el otro se llama subducción. Entonces estamos queriendo representar con este papel la subducción, ¿no? Entonces eso es lo que nos estaba diciendo que podíamos utilizar. Y dice, para demostrar el levantamiento de los Andes, o sea, la presión solamente, la presión de los dos, esas dos presiones de las dos placas al encontrarse, se llama la subducción. ¿Ya? Todavía no se han formado los Andes. Ahorita vamos a ver, porque en la siguiente parte ya, ahora vamos a representar cómo se levantan esos Andes, ¿no?
porque dijimos que por estas placas tectónicas es lo que se hace en los Andes o se forman las montañas. Entonces dice, se procede de la misma forma que en el primer paso de demostración del proceso de subducción. Cuando los papeles ya se hayan encontrado, se los mantiene unidos tratando de que permanezcan así como un poco de presión para que ambos se eleven, ¿no? Entonces, uy, pero está medio difícil para mí, ¿no ves? Entonces, al haberse esa presión, medio que se levantan. Y se acuerdan que en la imagen hemos visto que se fueron formando ahí las, entonces a esa presión, porque ahí dice que hay una presión, entonces se van formando lo que eran los Andes, ¿no? A partir de esta demostración práctica y corta, puede explicar con más detalles sobre la formación de la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte del tema uno de la conservación de la biodiversidad, fortaleciendo lo que hemos visto en la primera parte, ¿no? De las placas, entonces tenemos las dos placas, ¿no? Después, ¿qué más hay? Para demostrar el levantamiento de los Andes, ya lo vimos aquí a partir de la demostración, explorando paisaje. Podemos leer, me avisa cuando esté la licenciada, no sé si ya está, me dijo 10 minutos. Em, Explorando el paisaje cercanos. Esta es una actividad explorando el paisaje cercano. Podemos llevar a nuestros estudiantes, vámonos al jardín botánico, algo así. Sí, no, he visto que hay el trabajo de antes de campo, ¿no? Que ellos observen, que vean, bueno, el paisaje, ¿no? Qué características tiene, qué vemos acá, ¿no? Entonces, eso es como sería explorando el paisaje, que se refiere más o menos acá, ¿no? Cómo podemos organizarlos y todo. Después podríamos haber visto lo de Urbini, ¿sí? No sé si ya lo han visto, alguno o alguien quiere opinar qué le pareció la historia de Urbini y no nos quiere contar, que se acuerda. ¿Alguien ya lo ha leído lo de Urbini? ¿Ya? A ver, dice, nos preguntaran en el examen, dice, no habrá nada de actividades. Dice, no sé, yo no sé, total, está ahí en el libro, ¿no? Nosotros estamos viendo lo que está en el libro. Por ahí me acuerdo que esa pregunta de esa, no sé qué, ni siquiera del camello, creo que era, no estábamos estudiando tranquilo nosotros la historia del camello el año pasado, ¿se acuerdan con ese libro? No sé lo que dieron el año pasado. Y cuando entró, dije, pregunta de qué animal se trataba el camello, la oveja o la vaca, y estaba ahí. No sé, la cuestión es que nosotros ya le damos ahí lo que está en el libro por cultura general, ¿no? O sea, por conocimiento es bien interesante, a mí me gusta, porque a pesar yo sé que me canso a veces, pero wow, sabía que cuando traemos nueva información a nuestro cerebro estamos haciendo conexiones sinápticas. Entonces, en nuestro cerebro vamos a tener menos posibilidad de tener Alzheimer, problemas, ¿no? Incluso por esa razón, cuando estamos más mayorcitos, nos cuesta un poquito más memorizar o esas cosas, porque no estamos poniendo constantemente nueva información. Entonces, incluso hay ejercicios. Cuando nosotros siempre nos acostumbramos a irnos por la misma calle caminando, no estamos haciendo conexiones sinápticas. Tenemos que darles nuevas cosas a nuestro cerebro para que nuestro cerebro sea siempre bien despierto, bien ágil. Entonces, el leer, las nuevas informaciones, estamos haciendo ejercicio. Imagínenselo el cerebro haciendo flexiones, ¿no? Entonces, es bueno, véanlo por el lado positivo, no es que aburrido, no quiero saber, véanlo como el sentido de que, wow, o sea, estoy trayendo algo nuevo, me va a traer también económicamente algo bueno. Entonces, qué mejor motivación, ¿no? Y además que estamos nuestro cerebro haciendo que trabaje continuamente. Yo puedo decirles, confesarles que, o sea, mi cerebro ha empezado a hacer más ejercicio cuando ya era mayor, porque empecé a aprender, me fui a Irlanda, aprendí inglés, luego me fui a Dinamarca y aprendí danés. Entonces yo digo, ya es la Rosa, ya como a Bolivia, ya te la Space, thanks and lead English. ¿No? Entonces yo me llamo, soy de Bolivia, mi nombre es Rosa. Entonces a mí me encanta esa curiosidad, dije, yo si voy a ir tantos años ahí, me voy a aprender en mi idioma. Entonces y me hice el esfuerzo, entré a la escuela y aprendí también el danés. Un poco, no digo que soy fluente, pero me defiendo. Entonces, esas cositas que yo supe de que es algo bueno para el cerebro, entonces, démosle, vamos aprendiendo estas cosas, ¿no? Entonces, aparte que están pagando también por este curso, que saquémosles los impuestos, como dicen, ¿no? Aprendiendo, entonces, echémosles todo. ¿Sí? Así que yo sé que a mí me gusta, yo por ejemplo y contenta me quedé ayer con lo del salario de Uyuni que yo no sabía. Entonces creo que muchos de todos quedaban así con, ay, qué bueno, ¿no? Entonces hay información muy bonita de los mitos, por ejemplo, yo no sabía eso tampoco del mito, ¿no? De cómo se formaron, según lo, ¿no? De ese lado. ¿Quién era Huiracocha? Creo que Huiracocha, ¿no? Es el dios que trajo ¿no? Ahí al salar de Uyuni, ¿no? Entonces, me estoy olvidando, ¿ves? Tunupa, creo, si no me equivoco, era de salar de Uyuni, su nombre Tunupa, ¿no? Entonces, Huiracocha la trajo, ¿no? Para que ella nazca, ¿no? Huiracocha sería como el dios. Ok, entonces vamos a ver si la licenciada ya está.
me avisa cuando, a ver qué horas son. Sí, ella va a dar el tema 3 hoy día, ¿no? Entonces, Dice, sí, no, nos vamos a... Sí, ¿alguna consulta? dice, los Sí. cuestionarios, ¿hasta cuándo lo van a enviar? Lice, espérenos a ver qué día es hoy día, jueves, ¿no? A ver, espérenos hasta mañana, no le vamos a confiar, porque nos demora, que la licenciada tiene que terminar el material 4. Entonces está yendo de a poco, creo, haciendo el cuestionario. Le he visto algunos cuestionarios, entonces, téngannos paciencia con el cuestionario, porque igual toma tiempo prepararles el material. Uy, 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 uy. ¿Sí? Vamos a tratar, por favor. ¿Usted está con el? Hay un eco. Un ratito, un ratito. Hay un eco. ¿Hola? Ya, ¿no? Ok, vamos a ver. Ya, solamente nos deberíamos de este y un poquito de los simulacros, por favor. Vayan viéndolo, vayan memorizando más que toda la información que ya le hemos mandado, que es bastante de cada libro. Los simulacros son bastante. Si ya lo han hecho excelente, si no, igual vayan viendo, por ejemplo, de un libro tenemos casi como unas 10 horas, creo, de taller, ¿no? Del libro de cómo promover la cultura científica a nuestros estudiantes. Entonces tenemos bastante ahí, bastante material que pueden ir ya, ir escuchándolo, ir tomando sus notas y todo ello, ¿no? Ahora en las 4:30 vamos a tener taller conmigo, que es el taller de Salomón, el primer tema. Entonces, vamos a ir, por favor, ténganos paciencia con el tema de los simulacros, ¿sí? Igual aquí, si se dan cuenta, si van tomando algunas notitas, igual ya nos sirve para memorizar, ¿no? Para ir memorizando. Así que cuesta hacer un poquito de los simulacros, toma otro tiempo, creo que más incluso que preparar las diapositivas. Entonces, porque hay que estar leyendo, hay que estar viendo si es realmente, entonces, vamos a ir viendo. Ok, voy a ver si, ¿dónde estamos? Aquí. Quería leer el último parte, mientras se conecta. ¿Ya? Voy a proceder a compartir pantalla ya. Ah, ya. Ok, ok, gracias. Estaba esperando un ratito. Mira, me Gracias a salgo ustedes. ahorita acá. Dice que no estaba, listo, lo siento. Ya, vamos. Hola, ¿se logra ver mi pantalla? ¿Pueden verla? Sí, Lice, Sí, se ve Licen. perfectamente. Ya, perfecto. Estamos volviendo a hacer el repaso de la unidad número 2. Por favor. Atención. La unidad número 2 comprende lo que es Bolivia, un país de agua dulce. Comencemos. El agua es un elemento esencial e indispensable para los seres vivos. Es la sustancia inorgánica más abundante del planeta y las condiciones necesarias para los procesos vitales de los organismos. Sin agua, como todos sabemos, no hay vida. El agua constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos e intervienen en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos. Desempeñan formas esenciales ya que ya que cumplen un papel de fotosíntesis en las plantas y además sirven como hábitat. Eh, Desde que nacemos, nosotros estamos compuestos por agua, al igual que todo el mundo que nos llega a rodear está compuesto de agua, indiferentemente si este es agua dulce o agua salada, ¿ya? ¿Por qué decimos agua dulce? El agua dulce es algo vital para nosotros, lo que son los seres vivos, en especial para lo que son plantas, en algunas, lo que son los humanos y animales, en especial lo que son animales terrestres, por el tema de que ellos tienen referencia, y nosotros, al igual que nosotros, tenemos referencias a tomar lo que es un agua dulce, que nos ayuda a nosotros, por lo contrario, que no podríamos tomar un agua salada, ya que haría que todo nuestro sistema y todo nuestro cuerpo comenzara a
secarse como tal o a perder lo que son las agua porque llega a absorber la sal. En Bolivia como tal se encuentra cercada, como se dice, encontrándose en el centro de Latinoamérica, pero no llegamos a tocar lo que es el mar. Desde la antigüedad el agua ha sido fundamental para el desarrollo de la sociedad. Los ríos, como lo que son ríos, lagos, lagunas, bañados, entre otros, han provisto de alimento a las personas. Han sido aprovechados como medios de transporte, pero ante todo han servido como reservorios de agua dulce. Las civilizaciones andinas, amazónicas, chaqueñas, han mantenido un respeto hacia estos elementos vitales, traducido en visiones prácticas culturales sostenibles. Desde tiempos inmemorables, estas culturas sabían que este recurso es limitado, ya que varias comunidades se han tenido que trasladar desde un punto a otro en busca de agua. Todos bien sabemos que la agricultura es la que nos proporciona esa seguridad alimentaria y es importante el tener agua como tal. La posición de Bolivia es el corazón de América del Sur, que determina la presencia de tres cuencas hidrográficas dentro de su territorio, lo que es la cuenca amazónica, que es aquí lo que vamos a ver. Todo esto de aquí, lo que se ve con azul, es la cuenca amazónica y la cuenca del Río de Plata que llegaría a estar por esta zona de acá. Por esta zona de acá. Y las endorreicas, que son cuencas cerradas como tal, que más adelante la vamos a ir explicando. No, por eso. Lo que significa, por una parte, un gran potencial hídrico, pero por otra parte, una gran responsabilidad de su manejo, porque proveen también agua a los otros países vecinos. Como había mencionado, lo que es la cuenca del Amazonas, no solamente comprendemos nosotros Bolivia, sino que se encuentra en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, todas las Guayanas y gran parte de Brasil. Para la cuenca de La Plata estamos lo que es Bolivia, Argentina y parte de Paraguay. Esto de aquí llega a trascender. La cuenca hidrográfica desde un enfoque ecosistémico. El ciclo del agua es uno de los procesos ecológicos fundamentales que se encuentra en el origen y es el sustento de vida del planeta. Decimos del planeta porque no se ha encontrado en otros planetas de nuestro sistema solar agua que sea agua como tal, agua dulce. Si bien se han encontrado algunos tipos de agua, pero estas son muy ácidas. Entonces, el humano aún está en busca de otro mundo, ver si hay, tal vez se puede llegar a obtener lo que es vida. Se manifiesta en la forma de ríos, lagos y riachuelos, y entre otras fuentes, que se distribuyen geográficamente en determinado territorio. La cuenca. Disculpe que le corte. ¿Sí? Por favor, no sé, hay alguien que está con su micrófono activado, creo que dice Nelson, no sé si está con televisión o con qué, pero se escucha todo y aparte que el volumen está bajito, no podemos atender. Ya, está bien, gracias. Ahorita vamos a ver eso. Ya, ok, vamos a hacer. Gracias, vamos a proseguir entonces. La cuenca es todo territorio cuyas aguas fluyen a un mismo río y que estas están separadas desde los demás por una línea en cumbres llamada divisorias de agua, que estas marcan el límite entre dos cuencas. Según la escala en la que nos encontremos, podremos diferenciar las cuencas pequeñas, por ejemplo, lo que son ríos que pasan por las localidades,
tenemos aquí el río más cercano, lo que es el río Piraí, o lo que son cuencas mayores, están formados por varios ríos de la zona o región donde vivimos. Uy, disculpen, lo tenía ya en el micrófono. Eh, Voy a volver a repetir esta parte, ¿ya? La cuenca es todo territorio cuyas aguas fluyen a un mismo río y que éstas se encuentran separados de los demás por un límite de las cumbres llamadas divisorias de agua, que estas marcan el límite entre dos cuencas. Según la escala en que nos encontremos, podemos diferenciar estas cuencas pequeñas, como por ejemplo lo que son ríos que pasan por las localidades. Algunas de las localidades que podemos mencionar es evidentemente Santa Cruz, que pasa lo que es el río Piraí, o el río Piojera, o el de Bermejo, como le dicen, el que está al ladito en La Guardia, por ese lado. O cuencas mayores, que están formadas por varios ríos en la zona o región donde vivimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Licen, disculpe. Todas las clases hay problemas con el micrófono. No sé si alguien le ayuda, se silencia todo. Sí, a ver, Sí, no se escucha bien. vamos a ir silenciando a toditos, ¿ya? Toditas estas personas que están ahí, ya. ¿Qué Igual problema, nosotros colega? Todos los los días el problema micrófonos, con los micrófonos activados. Por favor, respeten un poco. Sí, por favor, muchas gracias. Eh, ya los muteo una y otra vez, para que siguen. Ya, entonces, ¿qué más? Vamos a seguir, ¿ya? La cuenca constituye una unidad ambiental en sí misma, dada a la complejidad de las interrelaciones entre sus elementos físicos, lo que es el agua, el suelo, el clima, y elementos biológicos como lo que son plantas y animales. Estos se encuentran relacionados entre sí porque estos de alguna manera llegan a consumir lo que es el agua y las poblaciones humanas que en ellas se asientan, como también lo que son los sectores de la misma cuenca, lo que se denomina como cuenca alta, media o baja. ¿Cuáles son los problemas que se producen? Los problemas que se producen en el sector llegan a afectar o repercuten negativamente a los otros, como por ejemplo lo que es la tala de árboles en la cuenca alta. Este llega a propiciar lo que son inundaciones en la parte baja de la cuenca o ahuyenta a lo que son los animales. Eh, Aquí voy a hacer una explicación. Decimos cuenca alta, la parte alta como tal, y se dice que cuando en la cuenca alta, o sea, en la parte alta, donde hay muchos árboles como tal, donde hay muchos árboles, si estos de aquí se llegan a talar como tal, entonces el agua, cuando comienza a bajar desde las montañas, por lluvia, precipitación u otra forma, no va a haber forma de que esto se va a pasar directamente así. Va a pasar, se va a pasar, va a pasar. Si hubiese árboles, ¿no? Como tal, estos micrófonos. Si hubiesen árboles como tal, estos llegarían a absorber y retener esta agua para el árbol, al igual que eh, sus raíces llegan a proteger lo que es el derrumbe como tal de algunos sectores. Por lo contrario, si es que se llega a talar o cortar estos árboles, entonces el agua fluye así como súper rápido, así se desliza. Entonces, en la parte baja de acá, que es la parte baja de acá, esto de aquí es bajo, muy bajo. Entonces, esto de aquí va a provocar inundaciones en estos sectores.
Y eso, al talar los árboles, hacemos que la fauna como tal, en general, digo, de mamíferos, aves, reptiles como tal, se vayan de esos ambientes, ¿ya? Haciendo de que estos animales tengan que ir y adentrarse a lo que es la ciudad. La contaminación de los ríos constituye a socavar a la salud de la población, que la consume en agua abajo y afecta a lo que son los cultivos agrícolas. Las cuencas hidrográficas de Bolivia. Bolivia pertenece a tres cuencas hidrográficas. La cuenca del Amazonas, como se les había mencionado, que estaba. La cuenca del Amazonas, pues, esta de acá, eh, la cuenca, la cuenca del Río de la Plata, que está representada con esto de amarillo, como había mencionado, que comprende parte de Argentina, Paraguay, la cuenca endorreica, que está comprendida parcialmente por el departamento de La Paz, Oruro y Potosí, que es esta de acá, ¿ya? Mejor si esto de aquí lo llegan a desarrollar de acuerdo a los departamentos. ¿Cuáles son los departamentos? Por ejemplo, puede ser una pregunta de examen. ¿Cuáles son los departamentos que comprenden la cuenca amazónica? Y ustedes tienen que decir Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, parcialmente. Siempre cuando no sea enteramente todo el departamento como tal, siempre se ocupa la palabra parcialmente, ¿ya? Parcialmente La Paz. O si es que ven, digamos, en las opciones múltiples que generalmente se ponen, ven La Paz, tienen que encerrarlo. Para la cuenca endorreica, de igual manera, menciona lo que son los departamentos que estos los comprenden y cada una de las superficies en las que se llega a encontrar. La cuenca del Amazonas. Esta cuenca ocupa aproximadamente el 66% de la superficie total del territorio boliviano. Abarca la totalidad de los departamentos, como ya había mencionado, Pando, Beni, Cochabamba y partes de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca. Como parte de esta cuenca se encuentra Perdón, dicen, va a disculpar que le interrumpa. No sé si es su señal o mi señal, pero se escucha entrecortado y como si estuviera muy rápido. Y el volumen es también muy bajito. No sé si puede, no sé si soy yo nomás. Ujú. No, Lice, es verdad, se No, escucha así, como dije. y se escucha entrecortado y muy corrido y no, o sea, no se escucha casi nada lo que está explicando la Alice. Desde su micrófono de la Alice, pues está Ya, corriendo. El volumen es suavito, bajito, le dicen, no se escucha bien. ya. A los demás igual, para que se conecten a otra red y se escucha entrecortado o es el que está muy bajito. Se escucha entrecortado y muy, muy bajito el volumen. Muy Ya, rápido habla. ya, está bien, lo vamos a hacer un poco más Solo lento. muy bajito, dice. ¿Sí? Parece que es su señal, dicen. ¿Sí? Ya. Licenciada, disculpe, de repente está muy lejos de su micrófono y no se escucha muy bien. Ya, está bien. Los demás me escuchan entrecortado, es para que ahorita me cambie de red. Ya. Espérenme un momento, unos 5 minutos me dan para poder arreglar esto de la conexión. Y mientras, por favor, vayan viendo esta lámina de acá, que es más que todo los tipos de cuencas, ¿ya? Por favor, apaguen sus micrófonos.
Está pinchado, por este pinche humano. Disculpe, la colega que está con la cuenta, Oscar, por favor, ¿podría apagar su micrófono? Esa es la interferencia que en este momento lo está realizando. Por favor, muchas gracias, colegas. Sí, listen, elimínelos a esas personas que perjudican. Cuando Y sigue la misma persona. Qué falta de seriedad, de verdad. Somos personas, creo, formadoras y no entendemos la palabra, por favor. porque era alguien muy extraño. Cuando yo busqué, oye, no tienes que hablar así, tienes que decir algo, por lo menos, también. Y me pasó. Me he asustado peor viendo su rostro. Profe Oscar, por Ay, favor, apague no, su audio. me he hecho reír. Y bien asustado así. Licenciada, ¿podría sacarla a la anfitriona que está en sala, por favor? Está perjudicando y sigue conversando, no entiende, no escucha, creo que no tiene oído la colega. Qué vergüenza realmente. De una vez, listen, elimínelo. Bueno, rogar a la Academia Emprender, por favor, que pueda eliminar a la colega que está interrumpiendo y por favor que no pues deje permitir más a nadie que ingrese, los que estamos realmente interesados por los cursos, estamos presentes y estamos cumpliendo todas las reglas, ¿no? En escuchar y atender la explicación de la licenciada. Por favor, rogarle, seamos un poquito más serios. No, es que como que está rompiendo, pues así, o Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola.
Sí, Sí, ahora sí, muy Licen, bien. Sí, se escucha. Licen, se puede ¿Sí? escuchar, Sí, está sí, bien. sí. Sí, Se Lice, escucha. Ya. la Licen, pienso, un dice, poquito Muy más, bien se tal vez escucha. rogarle que aumente el volumen, por favor. ya, Ya. Lice, otro favor. Usted es la anfitriona, usted puede quitar a la, no he podido ayudarla porque usted es la anfitriona, le coloqué de Ujú. anfitriona. Usted puede silenciarlo y también puede eliminar porque había una docente que no paraba, ¿no? Y tampoco estaba en Ujú. la clase. Sí, Entonces, lo puede eliminar. Le da clic en los tres puntitos y le dice quitar y se va, digamos, ¿no? Entonces ya, vamos a está hacer bien. eso para que se pueda. Ya. Muchas gracias por eso. Van a disculpar. Ya. ¿Qué les parece si volvemos un poquito atrás, ya que no me han escuchado acerca sobre las cuencas como tal, ¿ya? Y me interrumpen, por favor, digamos, si es que ustedes llegan a escuchar un poco más fuerte esos, a los otros profes que se les está encendiendo el micrófono y para que los quitemos de la sala, ¿no? Para que así solamente aquellos que de verdad estén interesados en el tema puedan quedarse y no perjudiquemos a las demás personas. Sí, Silencia a todos, Licen, silencia a todos porque perjudican. Es mucho ya que todas las veces se repita lo mismo, por favor. Ya, perfecto, gracias. Vamos a silenciar a todos. Ya, vamos a partir de esta parte para que no nos retrasemos mucho, ¿ya? Ya. La cuenca es todo territorio cuyas aguas fluyen en un mismo río y que están separadas por los demás en una línea de cumbres llamadas divisorias de agua, que llama el límite entre dos cuencas, que se marca el límite entre dos cuencas. Según la escala en que nos encontramos, podremos diferenciar las cuencas pequeñas, como por ejemplo las que se encuentran al lado de las localidades, o las cuencas mayores que se encuentran, son los ríos de las zonas en regiones en donde vivimos. La cuenca constituye una unidad ambiental en sí misma, dada la complejidad de interrelaciones entre sus elementos físicos, como lo que es el agua, el clima, la biología, plantas y animales, y las poblaciones humanas, ya que ellas se asientan. Es necesario para las poblaciones eh, contar con agua potable, o le podemos decir agua dulce como tal, ya que varias de estas comunidades se trasladan de un punto a otro en busca de este recurso, al igual que lo hacen los animales y, y las plantas, como no pueden llegar a moverse, estas se llegan a adaptar al clima, como también en otros sectores de la misma cuenca, lo que se denomina cuenca alta, media y baja. ¿Cuáles son los problemas que se producen? Los problemas que se producen en un sector llegan a afectar o repercuten negativamente en otros. Por ejemplo, lo que es la tala de árboles en la cuenca alta propicia inundaciones en la parte baja de la cuenca y ahuyenta a los animales. Aquí vamos a hacer un paréntesis, ya lo había explicado, pero seguramente no me estaban escuchando. Decimos esto de aquí, de que puede ocasionar inundaciones, es por esto de acá. Tarán. En las cuencas altas, generalmente hay lo que son árboles como tal, lo que son árboles como tal. Y estos de acá no solamente llegan a absorber lo que son agua, sino que sus raíces llegan a proteger lo que es la tierra. ¿De qué forma? Estos de aquí hacen que el sustrato sea mucho más fuerte. Y es por eso que cuando vamos sobre el camino, no sé, a Samaipata, a Cochabamba, a La Paz, en algunos de estos lugares vamos a ver gran abundancia de árboles, pero donde no hay concurrencia de árboles, ya, donde no hay concurrencia de árboles, estos de aquí tienden al deslizamiento de estos lugares, de estas montañas.
Pero se dice que cuando se llega a talar este tipo de árboles en esos lugares que son más propensos, el agua llega a descender, ya que es todo ese lugar liso. Entonces, al descender eso, estos lugares que son un poco más bajos tienden a inundarse como tal, tienden a inundarse. Y es por eso que se dice que la tala de árboles puede llegar a ocasionar lo que son inundaciones. Eso en cuestiones de cuando son bajura o altura, ¿ya? Tomar en cuenta eso. La contaminación de los ríos constituye a socavar lo que es la salud de de la población que la consume, lo que es en aguas abajo y afecta a los cultivos agrícolas. Esto se refiere a que si en la parte alta hay contaminación, de esto de aquí va a descender hacia abajo. ¿Ya? Vamos por esto de acá. Las cuencas hidrográficas de Bolivia. Bolivia pertenece a tres cuencas hidrográficas. La cuenca del Amazonas, como el día de ayer, lo que lo vimos un poquito más a detalle, esta de acá, que es la que está representada con azul o celeste. La cuenca del Río de la Plata, que está en amarillo, y la cuenca endorreica, que es la parte del altiplano, que es esta de acá. Vamos a ir mencionando más adelante cómo está comprendida cada una de estas cuencas, por qué departamento. La cuenca del Amazonas. Esta cuenca ocupa aproximadamente el 66% de la superficie total del territorio boliviano. Abarca la totalidad de los departamentos, tanto en Pando, Beni, Cochabamba y partes de La Paz, al igual que Santa Cruz y Chuquisaca. Como parte de esta cuenca, estas cuencas se encuentran en la región del Chapare, que esta representa la mayor precipitación del país, que está a 5.000 milímetros, ¿ya? 5.000 milímetros. Estos son conceptos para que lo tomen en cuenta, porque vamos a ir mencionándolo más adelante. La dinámica fluvial. En esta cuenca es muy importante para la productividad de los suelos y la vegetación. Los ríos arrastran lo que son grandes cantidades de material fino que se depositan en sus lechos, aportan nutrientes y fomentan lo que son las terrazas que van siendo colonizadas por las plantas pioneras y a través del tiempo por especies arbóreas. Se caracteriza por una gran variabilidad ecológica, con nacientes de ríos entre las zonas áridas, frías de la cordillera oriental, como también lo que son lagos, llanuras dispersas en la llanura veniana y en la ladera oriental de los Andes. Ríos de montaña, cauce rápido que atraviesan lo que son las serranas, montañas y valles hacia las llanuras. Al llegar a las extensas llanuras del Beni, estos ríos transcurren sobre los terrenos planos e inundables y terrenos ondulados de mayor altura, lo que determina así su configuración como tal. La cuenca del Río de la Plata. Esta cuenca, no solamente les había mencionado, se encuentra en el departamento, digo, en el país de Bolivia, sino que también esta cuenca abarca los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, como aquí podemos ver. Son distintos afluentes. Esta ocupa aproximadamente el 21% de la superficie total del territorio boliviano. Abarca la totalidad del departamento de Tarija, partes del departamento de Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí. Sus principales ríos tributarios en Bolivia son el Pilcomayo, Bermejo y Paraguay. Decimos tributarios a aquellos que son como que adyacentes o quienes van a ir aumentando el cauce. Por ejemplo, esta es la principal y estos de acá van así aumentando, aumentando.
Esos son sus tributarios, como que le aumentan la cantidad, indiferentemente de qué región o qué departamento viene, ¿ya? Eso. El río Pilcomayo nace en la provincia de Eduardo Abarúa, del departamento de Oruro. El Taloa Palca con el Cospajacahuara forman el río de aguas calientes, que al unirse con los ríos de la Pampa del Rancho y la Chillua, forman el Pilcomayo, que es esto de acá. Podemos llegar a representar por este tipo de vegetación y así. Recorre el noreste y el sureste de los valles de Chuquisaca y Tarija, junto a sus afluentes que descienden hacia la llanura chaqueña, haciendo una intrincada red de valles diferentes en diferentes alturas. Esto quiere decir de que es el río Pilcomayo como tal, no se encuentra en un solo lugar, sino que hay muchas variaciones como tal, muchas variaciones en cuestiones de los picos altitudinales. Estas pueden ir así, en diferentes lugares, eso dependiendo a la topografía del lugar. El río Bermejo nace en Tarija. En su curso se une a otros ríos. Es como lo que le decía, ¿ya? Que estos a medida que van avanzando se van uniendo a otros ríos y es como que una continuidad. No todos los ríos van a llegar a desembocar a lo que es el mar. Hay algunos que se van a quedar hasta, hasta un cierto punto, como que es el final, ¿ya? Eh, ya, el curso se une a otros ríos hasta llegar hasta Argentina, en cuestión del río de Bermejo, en el que se sirve de límites fronterizos entre Bolivia y este país. La parte alta de la cuenca corresponde a zonas frías y áridas. La cuenca media son amplios valles secos y en la cuenca baja se presenta por un bosque húmedo montañoso. La principal actividad económica que se da en este triángulo de Bermejo, donde existen actividades tanto petroleras, decimos petroleras porque es conocido Tarija por eso, ¿no? Por el petróleo y la extracción de gas. Y el cultivo de caña de azúcar es también muy relevante. El cultivo de azúcar no es un cultivo muy exigente como tal, pero sí tiene algunos requerimientos. Por ejemplo, no se lo puede llegar a producir en algunas regiones como lo que es La Paz. Si bien tal vez hay, pero no se lo puede llegar a producir a gran escala. Eso es a lo que me voy. El río Paraguay nace en Brasil. En su recorrido atraviesa lo que son extensos pantanales de Bolivia en el extremo sureste y en los paralelos 16 hasta el 17 del sur. Comprenden varios sistemas de drenaje independientes que estos confluyen en el territorio argentino con características ecológicas muy variables. Decimos extensos pantanales es al acúmulo del agua y este de aquí no se llega a drenar como tal, como lo que tenemos el pantanal boliviano, que más adelante lo vamos a ver, eso, no se preocupen, la parte de pantanal son eso. La cuenca endorreica o del altiplano, es una cuenca cerrada, eso. ¿Cuáles son puede ser que les lleguen a preguntar? Una de las preguntas podría ser, ¿cuál de las cuencas eh, es cerrada o cuáles de las cuencas pasan a otros países como tal? Esta cuenca endorreica tiene algo característico, que es cerrado como tal. Aquí lo vamos a poder ver en la imagen. Miren, es cerrado. Esto es una foto satelital. Esto llega a ocupar el 13,2% de la superficie total del territorio boliviano. Esto es mucho menor en comparación de la Amazonía, que comprendía el 66%. Eso también es algo importante. Si lo pueden llegar a resaltar, si están con sus libros siguiéndome,
hacerle un check-in a eso en cuestión de los porcentajes que corresponde a cada cuenca. La cuenca endorreica comprende el 13,2% y la Amazonía comprendía el 66% del territorio, de la totalidad del territorio boliviano. ¿Y qué departamentos lo llega a comprender? Es el departamento parcialmente de La Paz, Oruro y Potosí. Se dividen en tres subcuencas, el lago Titicaca, la del Popó y la de los salares de Coipasa. Uyuni. Y las subcuencas menores. Como todos sabemos, decir simplemente el lago Titicaca o el lago Popó, decir la palabra lago, eso quiere decir que se encuentra en un determinado lugar y tiene un principio y un fin, que es cerrado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la que ustedes podrían diferenciar los que son estas tres tipos de cuencas. El lago Titicaca, seguimos con la cuenca endorreica, es uno de los acuíferos más importantes de esta cuenca. ¿Por qué? Por la singularidad de su belleza y la importancia ambiental y económica, ya que la evaporación de este espejo de agua humedece y calienta el ambiente, permitiendo el desarrollo de cultivos y el crecimiento de especies arbustivas. El lago Titicaca también llega a albergar una interesante cantidad de fauna, al igual que es característico sus tipos de arbustos que los lleva alrededor. Estas aguas son casi semicristalinas y, y se dice de que en algún momento este lago va a llegar a ser estacional. ¿Por qué decimos estacional? Decimos estacional aquellos tipos de lagos que ante la presencia de mayor precipitación o de lluvia como tal, este se va a llenar y cuando haya sequía va a comenzar a descender o simplemente ya no va a haber agua ahí. Es lo mismo que llegó a pasar con el lago Popó. Creo que lo vamos a ver más adelante. El lago Popó, situado en el departamento de Oruro, ha sufrido los embates de la actividad minera por la contaminación de sus aguas. Esto ha afectado la calidad de vida de los uruchipayas, que em, que también esto es interesante que llegaran a resaltar qué tipo de comunidades o pueblos llegan a habitar en estos tipos de lagos o cuencas, ¿ya? En el lago Popó llegan a habitar lo que son las uruchipayas, que dependen de este recurso hídrico para su subsistencia. El lago Popó como tal, les decía que ya es considerado uno estacional, que de ocasiones van a escuchar noticias que el lago Popó se secó. No, eso es normal para este lago, porque comienza a evaporarse lo que es el agua y ante el evaporamiento de esta agua, esto de aquí se va a secar, pero ante la presencia de lluvias que van a comenzar a ver, la precipitación, este se va a volver a llenar, ¿ya? Entonces, eso. Y es muy posible de que el lago Popoy desaparezca como tal. El río más importante es el de Desaguadero, que comunica el lago Titicaca y el lago Popó. Es el principal río de la cuenca endorreica del lago Titicaca, donde se origina descargando las aguas excedentes hasta el lago Popó, donde se pierden principalmente a través de su fuerte proceso de evaporación. Recibe a lo largo de su viaje hasta el lago Popó una serie de afluentes de la cordillera de los Andes que pertenecen a su cuenca y aumentan el caudal del río, siendo el mayor el río Mauri. ¿Ya? Esto quiere decir, aquí les voy a mostrar exactamente qué es este concepto, donde se origina es en el lago Titicaca, que es en este lado de acá. Esta se origina.
Con este se va a ver. Ya. Se origina en el lago Titicaca y va descargando las aguas excedentes en el lago Popó. Va descargando en el lago Popó, donde se pierden parcialmente a través de su fuerte proceso de evaporación, como les había dicho. En ocasiones, cuando no hay mucha cantidad en el lago Titicaca, este de aquí no va a hacer, no se va a producir un tipo de derrame como tal y no va a haber esa continuidad, ¿ya? Es por eso que se dice que se pierde durante el proceso de evaporación y recibe a lo largo de su viaje hasta al lago Popó, donde los afluentes de la cordillera, ¿ya? El salar de Uyuni es uno de los es el de mayor extensión e importancia de la cuenca y tiene un enorme potencial económico por su contenido de litio y otros minerales no metálicos. Decimos lo que es el litio, ya que este tiene un potencial económico interesante y nosotros lo llegamos a vender como país. El salar de Uyuni es uno de los salares eh, conocidos a nivel mundial y reconocidos, ya que se dice, ¿no? Pero que es uno de los salares más grandes del mundo. Y otros minerales no metálicos. Es visitado por miles de turistas por su singularidad de la belleza escénica. Como parte de la subcuenca del Salar de Uyuni se encuentran las lagunas saladas, ubicadas al extremo suroeste de Bolivia. Su profundidad no llega a más de 10 metros. Son de diferente origen geológico y que recargan de agua, tanto por infiltraciones, afloramientos de la napa freática y escurrimiento superficial de la lluvia. La más conocida y visitamos por su belleza y pai- paisajística son la Laguna Colorada, la Laguna Verde y los hábitats de los flamencos andinos. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Decimos de la Laguna Colorada y de la Laguna Verde. Esto de aquí tienen la singularidad de que en la Laguna Colorada tenemos lo que son unos tipos de algas, así, que son rojizas, pardas. Y este tipo de algas tienen en especial de que tienen fósforo y eso las hace rojizas como tal. Por eso el ambiente igual es medio que como que las arenas rojizas, todo ese tipo de colores. Entonces los flamencos, ¿no ve? Vuelan porque son aves migratorias. Estos vuelan y se albergan en estos lugares que son la Laguna Colorada, en donde ellos, al consumir este tipo de algas o los peces como tal que hay en ese lugar, consumen y eso hace que se provoque ese color tan característico que es en los flamencos. Bueno, en los flamencos más que todo es los rosaditos, uno lo ve, ¿no? Pero si uno ve uno blanco, dice, tal vez no es flamenco, porque no es rosadito. Eso es debido a ese tipo de alimentación que estos tienen. También comentarles de que los flamencos no solamente se llegan a alimentar de este tipo de, de algas o como se dice también lo que son esos peces de ese lugar, sino que también se ve influenciada su alimentación extensa como tal, que tal vez también eso también puede llegar a influir. En cuestión de la Laguna Verde también se le dice por por la composición, cómo está en la composición de la laguna, que es característicamente verde. Es por eso que viene atribuido a la Laguna Verde o la Laguna Colorada como tal. Los humedales y sitios considerados de alta prioridad para su conservación. Nuestro país posee una gran variedad de ambientes acuáticos naturales,
tanto en la región andina como en lo que son lagos, lagunas, ríos, salares y bofedales, como también en las tierras bajas, lo que son llanuras inundables, pantanal, los bañados de Isoso. ¿Qué es un humedal? Un humedal es la variedad de ambientes acuáticos y semiacuáticos como lo que son los lagos, lagunas, pantanos, estanques, manantiales y también aquellos propios en los que se llegan a encontrar. ¿Qué es un bofedal? Un bofedal o turbera es llamado así por su tipo de vegetación que se le atribuye a las zonas altas de la zona del altiplano y los lugares agregados que se encuentran. Vamos a seguir con el pantanal, ¿ya? La importancia de los humedales. Antes de ingresar a esto de acá, mencionamos anteriormente lo que son también los pantanales y todo eso. Aquí igual los mencionan. El pantanal, los bañados de Isoso. Estos de aquí son pantanales, ¿ya? Son aglomérulos o de agua que se encuentran estancados. En la frontera para Brasil se encuentran lo que son este tipo de, yo he llegado a observar lo que son estos pantanales, que generalmente son característicos por estos tipos de plantas acuáticas en las cuales se encuentran. Y también es típica su fauna. Siguiendo, la importancia de los humedales. Los humedales brindan muchos beneficios a la humanidad en formas muy variadas, que estas pueden dividirse en productos, funciones y atributos. Los productos, como tal, madera, vida silvestre, ganadería, acuacultura y abono orgánico. ¿Por qué atribuimos a lo que son a los humedales la ganadería? Porque en estos humedales, como les había mencionado, uno de estos humedales es el Pantanal boliviano, que cerca de ahí, se encuentra por la parte de la Chiquitanía. En esos lugares hay una gran cantidad, una ganadería extensiva, en donde llegan a extraer de estos ambientes agua para su ganado, al igual que para lo que es em, la vida silvestre, o sea, lo que es la fauna, estos llegan a consumir agua de ahí, que son aguas dulces. Ya, entre las funciones es la provisión de agua, la regulación de inundaciones, la protección contra los fenómenos naturales, la retención de sedimentos, la retención de nutrientes, la remoción de tóxicos, de experimentación de biomasa, esterilización y microclimas. Decimos microclimas aquellos ambientes en el cual se encuentran, les voy a explicar un poco. Esto de acá va a ir así como para su conocimiento general. Ya. Decimos microclimas a estos ambientes, ¿ya? Aquí arriba no va a ser lo mismo que aquí en la parte baja. Esto en cuestión de lo que es las cordilleras, lo que son la Amazonía, que tiene diferentes pisos altitudinales. Pisos altitudinales le decimos a esto. Esto es lo que son las montañas, cordilleras, cambios geográficos de altitud. Ya, como les iba diciendo, no va a ser lo mismo este ambiente con este de acá, a pesar que se encuentran en el mismo lugar. ¿Por qué? Por el tipo de vegetación, por el tipo de fauna que tiene ahí. Porque en estos lugares así de altos pueden estar los cóndores, pueden estar otro tipo de fauna que a veces llegan a bajar y a veces no, y a veces permanecen allá arriba. A eso le decimos microclima, ¿ya? Fijación de carbono atmosférico. Al igual que las plantas terrestres que tenemos, las plantas acuáticas, estas se atribuyen porque son fotosintéticas a su manera, pero son fotosintéticas. El turismo, son muy turísticos estos lugares y atrayentes. Humedales en peligro. ¿Cuáles son las acciones directas que esto se atribuye? Lo que es el drenaje para la agricultura, el relleno y conversión de ambientes para urbanismo, la descarga de aguas residuales y desechos urbanos. Aquí voy a hacer un paréntesis.
Decimos descarga de aguas residuales o desechos urbanos. Aquellas acciones como tal que se realizan en ocasiones, bueno, no en ocasiones, que se realizan como tal eh, de las industrias o de algunas urbanizaciones de manera directa. Un ejemplo muy claro llegaría a ser algunas de las industrias en el 2003, 2002, botaban sus desechos como tal a lo que es el río Piraí. Y estos desechos no se encontraban controlados. Siempre para todo este tipo de descargas de aguas hay una controlación y hay una reglamentación que se debe seguir. Entonces, este tipo de empresas no siguieron esos reglamentos, obviamente que les valió. Entonces, botaban sus aguas residuales no tratadas directamente al río Piraí, produciendo así la muerte de mucha fauna acuícola. En esos tiempos, en esos años, hubo una gran cantidad de peces muertos en todo lo que se podría decir, lo que es la playa del río Piraí. Y es por eso que aquí encarga mucho eso. Y a pesar de eso que, sí, como es un río, esto de aquí va moviéndose y lo que llega a infectar en esta parte de acá, allá abajo también va a estar. Sigamos. La extracción de abonos y aguas subterráneas, la construcción de diques y represas. Esto de aquí llega a afectar, ¿por qué? Más que todas las partes de las represas, porque esto de aquí no sigue su cauce natural, alterando así lo que es la fauna, porque ellos saben que por ahí hay un río y va a pasar el agua. Entonces ellos se tienen que movilizar hacia otros lugares para poder conseguir este recurso. La pesca como con dinamita, venenos, vegetales, sin respeto a la veda. Paréntesis. ¿Qué es la veda? La veda es una época en la que está prohibida por ley, por ley, el cazar, pescar o determinados animales. Este tipo de palabras está avalado con lo que es y se encuentra en la Constitución, eh, en el que dice em, que se prohíbe el cazar o pescar como tal, lo que son animales silvestres mediante lo que son dinamita, choques eléctricos como tal, o que es una caza o una pesca que llega a afectar en gran manera. No así como, digamos, el lanzar un anzuelo, no como tal. Esto también llega a prohibirse, esto se prohibió en el año 1990, pero en los años 2000, 2002 aproximadamente, em, se hizo una promulgación de la veda parcial o se le puede decir em, levantamiento de veda por época. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, como lo que es en Villamontes, llegan a cazar, a pescar una gran cantidad de peces. Y eso lo hacen en épocas donde también las personas llegan a exigir esto. Es entonces de que el gobierno se vio este tipo de necesidades y levantó hay un levantamiento parcial de la veda como tal. ¿Ya? Esto puede ser que la veda se abra, se cierra, se abra, se cierra, se abra, se cierra, y con determinadas especies. Esto también hay una pena el causar este tipo de cosas. Una pena de aproximadamente de unos 2 a 3 años de cárcel. Sedimentación es el proceso físico en el que consiste en depositar material fino, como lo que es arcilla, limo o arena, en determinado lugar. La alteración hidrológica. Cambio en el régimen de las lluvias. Sigamos. Lo que es otras acciones directas serían la cacería indiscriminada de la fauna. Decimos indiscriminada porque donde entremos vamos a arrasar con todo. Sean aves, sean loros, sean puercoespines, tatús, si es que digamos hay zorritos, con lo que encontremos en nuestro camino, con eso vamos a arrasar. Por eso se le dice caza indiscriminada de la fauna. Los sitios Ramsar de Bolivia y su importancia a nivel nacional, regional y mundial.
Según la Convención sobre los Humedales, en un tratado intergubernamental en el que se involucraron más de 140 países como partes contratantes. Esto se dio en el año 2009, donde se cuenta con más de 1873 ambientes acuáticos en todo el mundo suscritos en la lista de Ramsar de los humedales importantes internacionales. Esto voy a explicarlo un poquito más. Estos sitios Ramsar hacen alusión a lo que son los humedales. Ustedes escuchan sitios Ramsar, son los humedales importantes como tal para Bolivia. Y se dice que fue una convención para un tratado. Esto es porque algunos países vieron la importancia y en el cual nosotros también somos parte de esta convención, este tratado más que como tal, en donde se clasifica o se dice que tales, tales humedales o tales lagos, que vamos a ir viendo más adelante, son especiales por su naturaleza o por sus características singulares que éstas tienen. Por ejemplo, una característica singular que ya expliqué sobre la Laguna Colorada. Ese es uno de los sitios Ramsar también, por sus características especiales que esto se atribuye, ¿ya? Es de importancia internacional. Uy, ya, estos de acá son los humedales, como les había mencionado, en donde se divide humedal, cuenca, lugar y en qué año se denominó sitio Ramsar. Como les había comentado, la Laguna Colorada tiene particularidades en la cual se la ha llegado a denominar como un sitio Ramsar. Esta de aquí se encuentra en la cuenca endorreica, al igual que lago Titicaca. Estas de acá, cuando les pregunten, hagan lo que es el cuadro. Ya, hagan lo que es el cuadro, digo, un cuadro comparativo, tal vez le van a mostrar, van a decir lo que es la laguna Colorada, la laguna Titicaca se encuentran en la cuenca endorreica. El lago Popó y Uruburu. La cuenca Taxara la cuenca de La Plata. Lo que son bañados del Isoso y el río Parapetí en el Amazonas, al igual que en el Palmar de las Islas y las Salinas de San José. El Pantanal boliviano, como ya les había mostrado anteriormente, la Laguna Concepción, que la Laguna Concepción se encuentra aquí en Santa Cruz, más que todo por el lado de la Chiquitanía. Esto tienen que memorizarlo, por favor, en qué tipo de cuenca se llegan a encontrar y su departamento en el que se comprende. Pero ustedes ven todo esto de acá, ¿no? Lo que son estos últimos, si ponen ustedes Amazonas, rapidingo lo relacionan con Santa Cruz. Amazonas, Santa Cruz, porque son los únicos que están. Y ponen lo que es la cuenca de La Plata, tienen que relacionarlo con Tarija, y así, sucesivamente. La Laguna Colorada, ubicada en el extremo sur oeste del departamento de Potosí, se caracteriza por ser el hábitat de aves migratorias, como ya les había explicado, y lugares de nidificación de 3 especies de flamencos o pariaguanas, lo que son la, la Phoenicopterus chilensis y la Hemins y la Andinus. Estas se localizan en un área desértica, donde se denominan los materiales volcánicos, donde su nombre a la totalidad, su nombre es por la totalidad de lo rojizo que son sus aguas. Como les había dicho, esto es ocasionado por las algas, que estas algas llegan a absorber esos tipos de nutrientes por el fósforo que tienen sus tierras o ese tipo de lugar.
Dicho color se atribuye a la presencia de microorganismos que dan la coloración rojiza, ¿ya? Este humedal y otras lagunas altoandinas forman parte de la ruta turística llamada Circuito de Colores, situado anualmente por miles de turistas. La laguna Titicaca ocupa una inmensa cuenca que se subdivide en 10 subcuencas y se descomponen en dos partes, a lo largo y mayor y a lo largo y el lago mayor y el lago menor, separados por el estrecho de Tiquina. Ese lago navegable es un lago navegable situado a mayor altitud del mundo. Esta se caracteriza por tener un hábitat de aves migratorias a lo largo de y lugares de nidificación de aves endémicas de este lugar. Ya. Otra palabra, endémicas. Decimos endémicas o aves endémicas, mamíferos endémicos, animales endémicos como tal, todo lo que sea endémico hace referencia a lo que es propio de ese lugar, que no lo vamos a llegar a encontrar si nos vamos, digamos, me voy al lago Popón, me voy a Cochabamba, Tarija, no voy a encontrar esa ave o ese animalito como tal en otro lugar. Si lo encuentro en ese lugar y nada más que en ese lugar, es que es endémico. Como por ejemplo, otro ejemplo de endemismo llegaría a ser lo que es el, el sapo o lo que es la rana gigante, que es de la parte de la chiquitanía. Otra de las amenazas es la cacería de aves y la extracción de los huevos de aves de los lugares de nidificación, como también la sobrepesca que ha diezmado en la producción pesquera. Otro problema que no se ve aquí, pero para que su conocimiento es que es, es la introducción de especies exóticas o especies introducidas como tal. El ispi es propio de este lago, que son los pescaditos más chiquititos que sabemos a veces comer. Entonces, al haber la introducción de una nueva especie de lo que es otro tipo de pez que fue traído de afuera, este de aquí se vio perjudicado. Que ese pez que fue el introducido es la trucha como tal, ¿ya? El lago Popó y Uru. Ambos humedales se ubican en el departamento de Oruro y guardan características ambientales y amenazas parecidas. El lago Popó tiene una superficie más grande de 84 kilómetros de largo por 55 kilómetros de ancho y un área de 2.337 kilómetros, dependiendo del aporte del río de Desaguadero y del río Márquez. Pues, me imagino. Ya, aquí vamos a explicar. La cuenca Taxara. Este humedal se ubica en la cuenca endorreica, em, que tiene una altitud de 3.700 metros y tiene una distancia de 45 kilómetros de la ciudad de Tarija. Esta sobresale por la belleza escénica y paisajística de las lagunas, de sus lagunas permanentes y semipermanentes. Ya, aquí voy a explicar lo que son permanentes y semipermanentes. Como les había dicho, em, Hola. hola, ¿sí? ¿Una pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No sé, ¿alguien habló? Siga nomás, Lisen. ¿Sí? Diga nomás, dicen. Ya, perfecto. Pensé que había escuchado a alguien. Gracias. Ya. Como les iba diciendo, decimos permanente o semipermanente a cómo se encuentra este lago como tal. Esto vamos a ponerlo así. Permanente, sí, en todo el año vamos a encontrar agua, ¿ya? Si en todo el año hay agua, perfecto, es permanente. Pero si, digamos, en este lago de acá
En los meses de enero, a mayo, a ver, enero, febrero, marzo, hasta marzo, que son las tiempos, bueno, marzo es cuando ya se está terminando lo que es la época de lluvia. Se encuentra lleno, pero si lo visitamos, no sé, en julio como tal, que es cuando ya está terminando, se supone el invierno, y estamos ingresando a lo que son la parte seca como tal. Si los encontramos vacíos, o sea, casi secos, eso quiere decir que son estacionales o semipermanentes. Es lo mismo decir estacionales o semipermanentes, ¿ya? Es lo mismo. ¿Se entendió eso? Lo de el concepto. Una vez, Alice, Sí, por favor. dicen. Está bien, dicen, como el popó, por ejemplo, que es estacional, ¿verdad? Perfecto, muy bien, muy bien. Ese mismo es estacional. ¿Cómo se llegan a provocar? Vamos a continuar un poquito en eso para que les quede un poquito más claro. ¿Cómo se llega a producir ese tipo de cosas? Es por el cambio climático que vimos justamente en la anterior unidad, por el cambio climático y el sobrecalentamiento como tal eh, del mundo, que esto hace que se evapore el agua, ¿ya? Y hace que al evaporarse, estos de aquí se lleguen a perder, este tipo de lago como tal. Ya, y de los y sus bofedales. Los dos largos lagos permanentes se encuentran entre los 350 a 800 hectáreas. Sirven de refugio para 40 especies de aves silvestres o nativas de la región andina. Aquí otra cosa importante. Decimos nativo aquello que se encuentra mm, mm, su distribución, a ver, esto también lo voy a explicar. Su distribución no está tan restringida como tal. Por ejemplo, eh, a ver, el cuchi de monte. El cuchi de monte lo podemos llegar a encontrar aquí en Santa Cruz. Lo podemos llegar aquí a encontrar en Beni. Y obviamente que lo vamos a encontrar en Pando. ¿Ya? Y voy a explicar otra vez lo de endemismo. Ujú. Mm, Ya. Como les decía, el cuchi de monte podemos llegar a encontrarlo en estos ambientes, Santa Cruz, Beni y lo que es Pando. A eso yo le digo, a eso le decimos especies nativas, que lo pueden encontrar aquí, aquí y aquí igual. Pero esta especie del cuchi del monte se ve restringida en todo lo que es la Amazonía. Entonces podemos decir, y en varios libros ustedes van a encontrar, que, no sé, que el mono parapetit o el mono tití se encuentra, que es nativo del Amazonas, como por ejemplo. Por ejemplo, el cuchi del monte. El cuchi del monte para Bolivia es nativo de Santa Cruz, Beni y Pando, ¿ya? Pero decir endémicas como tal es como ya les había dicho. Solamente por ejemplo, en el lago Titicaca, es el único lago en todo Bolivia, no sé si en el mundo, que llegamos a encontrar lo que es el ispi, que son unos pececitos chiquititos. Unos pececitos chiquititos. No podemos, yo no he Dicen, ¿qué visto digo su nombre de los peces? ispi. Ah, ya, los ispis. Sí, los Solo en ispi. el Titicaca. Solamente en el Titicaca. ¿Por qué se debe eso?
Eso se debe a las características, a las condiciones ambientales y también las características de ese lago en el cual el ISPI solamente hay ahí. Si se llegara a perder lo que es el lago Titicaca, se, se llega a convertir en un lago estacional, como que a veces se vacía, vamos a perder por totalmente esa especie. Y es por eso que se dan lo que son las especies extintas. ¿Ya? Extintas. No sé si se entendió esto de lo nativo y lo endémico. ¿Se entendió? Sí, no, yo no. A ver, otro ejemplito, por Ah, ya, favor. ya. Lo endémico, por favor. Ah, ya, lo endémico. Perfecto. Les explico, sin problema. Mm, Ya. Vamos a volver a decirlo lo del ISPI, ¿ya? En el lago Titicaca, este es el lago Titicaca, ¿ya? Solamente obviamente que hay otro tipo de peces, ¿ya? Un pez característico del lago Titicaca son los ispis. Son unos peces súper pequeñitos. No sé si alguno de ustedes ha comido. Lo venden aquí también en Santa Cruz. Algunos los llegan a traer hasta la parte de aquí de Santa Cruz. Pero estos de aquí no hay en otro tipo de lago. Si yo voy, digamos, al lago Popó. En Tarija, en Tarija también he comido unos pescaditos chiquititos. No hay ahí también, Lice. El clima es diferente, ¿no? En Tarija puede ser que haya otros tipos de peces pequeños, pero no. Solamente, como les decía, se encuentran en lo que es el lago Titicaca. Solamente ahí. Puede ser que ahora hayan llevado, digamos, lo que son los ispis o lo que son este tipo de pececitos a poder reproducirlos y así para que no se pierda su población como tal. ¿Ya? Es como les decía, aquí nomás en el lago Titicaca lo voy a encontrar. Si voy al lago Popó, no lo voy a encontrar. Si voy al lago de, no sé, a ver, Colorado. el Colorado o lo que es el Pantanal, no los voy a llegar a encontrar, ¿ya? De igual manera, hay otras ¿Y lo nativo, especies. cuál sería la diferencia? Disculpe, Liz. Lo Ya, nativo. de nuevo lo puedo explicar, no hay problema de eso. ¿Se entendió lo del endemismo? Ya. En lo nativo es esto de acá. Ya. En el endemismo, en el nativo, especies nativas, ¿ya? Vamos a explicar. Ya explicamos acerca sobre el coche, el coche colorado, el coche de monte, pero ahora vamos a explicar otro que es del tatú, ¿ya? Alguien parece que está con el micrófono encendido. Ya. El tatú. El tatú lo podemos llegar a encontrar. A ver, para que lo hagamos más dinámico. ¿Dónde han visto ustedes tatú? Cuando han ido a visitar o han ido de viaje. ¿Dónde han visto tatú? Puerto Quijarro, Seguro creo que Puerto Suárez. Puerto Suárez, ya. El trópico. El trópico, ya. y Otro el más. Quirquincho no es igual. ¿Qué es tatú? Perdón, soy de La Paz. Ya. Vamos a poner esos tres ejemplos, ¿ya? Lo que es La Paz. Y decíamos Puerto Quijarro. Puerto Quijarro es Santa Cruz, ¿ya? ¿Otro lugar donde han visto otro departamento? Hay también en Cochabamba, ¿qué dicen?
Chuquisaca. Ya. Y Chuquisacama. En Cochabamba solo sería la parte del Chapare. Sí, ¿no ve? Ahorita vamos a explicar esto. Se dice especies nativas a las especies que se pueden llegar a encontrar aquí en La Paz, puede encontrarlo como lo que ustedes decían, el tatú, en Santa Cruz lo puede encontrar, en Cochabamba lo puede encontrar, pero solamente, ¿en dónde me dijeron? En el Chapare, ¿no ve? Y en lo que es Chuquisaca. Pero si yo voy más allá, a Potosí, ¿será que lo llego a encontrar? No, no hay en Potosí No, ¿no ve? por el clima. Sí, justamente, eso es lo que quería que ustedes respondan. En Potosí, en Potosí, y obviamente también en Oruro, ¿no? Por el clima. En estos dos lugares no los vamos a llegar a encontrar. ¿Eso qué quiere decir? Que, que el quirquincho, como le dicen, lo que es el tatú, se va a llegar a encontrar en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca. Eso se le llama nativo, que se encuentra en varios lugares, ¿ya? En varios lugares. Por eso a veces cuando van leyendo en algunos libros de biodiversidad, de geografía, de biología, van a escuchar la parte nativo, nativo de Bolivia o nativo de América, por ejemplo. El, Ustedes conocen lo que es el puma, ¿no? ¿Han visto? El puma es un caso muy claro en donde este va a ser el último ejemplito que vamos a ver y vamos a seguir, ¿ya? Les voy a explicar el caso del puma. Con eso vamos a ir avanzando. El caso del puma, o también llamado como su nombre científico, el puma con color, este de aquí se distribuye no solamente en lo que es Bolivia, sino que también en Perú, en la parte de Brasil, baja hasta la parte eh, de Paraguay, todos estos lugares, ¿ya? El puma no solamente se encuentra en Bolivia, también está en Perú, Brasil y Paraguay. Hace como que todo un recorrido, puede moverse por todo este lugar, porque, porque estas especies llegan a recorrer grandes extensiones de tierra. Entonces se pueden mover de un lugar a otro con facilidad. Este tipo de felino llega a moverse 20 kilómetros, 100 kilómetros como tal. Para hacer estudios de biodiversidad necesitamos realizar transectos, o sea, digamos, de un punto a otro vamos a ir y ver qué tipo, si lo llegamos a encontrar, digamos. En 50 kilómetros no lo hemos visto, y es corto 50 kilómetros. Entonces, por eso que le decía, ya, a lo que íbamos, lo que es nativo. Es por eso que en algunos libros dicen, nativo de América. ¿Por qué decimos América? Porque se encuentran en todos esos departamentos, para no estar mencionando Argentina, Brasil, Perú, Bolivia. Por eso le ponen directamente nativos de América, que se encuentran en todos esos lugares. ¿Ya? ¿Se logró Lisa, entender? me hizo acuerdo cuando estábamos estudiando anteriormente bueno, no es de este curso, sino ante el año pasado, también se habló un poquito de algunas enfermedades, ¿no? Entonces las enfermedades se fueron quedando al punto que se hicieron nativas, ¿no? Ya es que es característica, siempre en esa época se quedan. Entonces, puede ser también algo relacionado con esto, ¿no? De que Sí, nativos podría ser algo que no es, digamos, endémico. Endémico es que pertenece justo a esta zona, como usted estaba diciendo, ¿no? sí, No es en otro lugar, pertenece a Bolivia, o sea, o eso. pertenece a Ecuador. Ese es endemismo.
O sea, no le pertenece a otro lugar, sino que es endémico de esa zona. Y el nativo es que se ha venido, pero se ha quedado por muchos largos periodos, entonces se quedó y se quedó ahí. No, eso yo me acuerdo por lo del tema de cuando vimos lo de las enfermedades, entonces algo así creo podríamos ir también para ir comprendiendo esa la diferencia. Sí, justamente como dice la Lisa en León, acerca de este concepto, ¿ya? Bueno, creo que haya quedado claro. Vamos a continuar, Sigamos, ¿ya? licenciada. Perfecto, perfecto. Em, ya. La zona se reviste de importancia porque tiene aves costeras migratorias con concentraciones durante todo el año y variaciones de las especies vulnerables. Ya, vamos a seguir. Como habíamos dicho, del flamenco andino, ¿ya? Los bañados de Isoso y el río Parapetí son humedales muy importantes para la región del Chaco del departamento de Santa Cruz. Los bañados se encuentran al final de del curso del río Isoso en una depresión eh, tectónica que corresponde un, inunda- a un hundimiento de la corteza terrestre. Tiene gran importancia estacional como fuente de recursos. Ya. Decimos hundimiento de la corteza a la acción de, así como te dice, hundir, que se ve la diferencia como tal. Que se provocó esto. ¿Cuándo se llega a provocar este tipo de cosas? Cuando en la tierra o la topografía de tal como de esos departamentos son mucho más bajos. Geográficamente, tanto Santa Cruz, Beni y parcialmente lo que es Pando son bajuras y es por eso que son más tropicales. Por lo contrario de los otros lugares que son mucho más altos, tienen pisos altitudinales diferentes, su geografía es diferente. Por ejemplo, es muy claro aquí en Santa Cruz una lluvia de 5 horas, varios lugares como he escuchado en noticias lo que es el plan, partes del centro, del primer anillo, se llegan a, eh, a inundar, ¿no? Todo eso. Es por cómo está constituido, ¿ya? Cómo está constituido. Todas esas cosas. Eso es más que todo, por ejemplo. Son la única fuente de agua dulce en una región de bosque seco durante la estación seca. El sitio es vital, por lo menos para 7 especies grandes de mamíferos vulnerables que corren peligro según la USN por la cacería practicada en el lugar. Decimos la USN es, mm, es como un mandato o no, como son como los sitios Ramsar, que son uniones entre varios países en donde, en donde algunos países buscan información acerca sobre este tipo de animales, plantas, todo eso, cómo se encuentran en su estado. ¿A qué me refiero en su estado? Si este de aquí, por ejemplo, lo que hablábamos del tatuno, ¿ves? Si este de aquí hay una buena población, hay una buena cantidad de tatús como tal, o si están cazándolo mucho, y si lo están cazando, ¿qué va a llegar a pasar? La USN llega a categorizar eso mediante una lista, como tal se le dice lo que son, si está si está en estado vulnerable, en peligro crítico, ya, en peligro crítico o, o casi amenazado.
¿Ya? Esto de aquí es vulnerable, peligro crítico. Ah, ya, me quedé. Esto es... Tiene que ser que está... Ya. Como les iba diciendo, si la USN categoriza a todo lo que son animales, plantas, lo que son peces, todo lo que es la fauna y la flora como tal. En que en algunas categorías, solamente les voy a explicar esto de aquí nomás, ¿ya? Hay muchas más otras categorías. La USN nos puede decir según su lista que hacen investigaciones aquí en Santa Cruz. Una de las asociaciones que las que hace investigación son el Museo Noel Ken Mercado, que con sus estudiantes podrían ir a visitarlos interesantes acerca, que les pueden explicar como tal. Ya, decimos que si esta especie está en peligro de extinción, como por ejemplo lo que es el, el isque, no se encuentra en peligro de extinción, pero vamos a pensar, ahorita vamos a simular que se encuentra en peligro de extinción. En peligro de extinción eso quiere decir que no hay muchos de esos pececitos, entonces puede ser que desaparezca y ya no haya más. Como lo que pasó con los mamuts, como lo que pasó con algunos osos grandes que se encontraban en el Asia, todo eso. Por las condiciones climáticas, las condiciones de su lugar, todo eso sí pueden llegar a puede extinguirse. Y donde dice que también en peligro, que está en un estado crítico, que no está por extinguirse, pero sí es crítica su amenaza. Vulnerable. Si este de aquí, hay que estar cuidándolo, verificándolo, tiene que haber registros acerca sobre cómo se encuentra esa especie o cómo va yendo su crecimiento, evaluarla, todo eso. Todo ese tipo de evaluaciones realiza lo que es la USN, tanto en plantas como en animales, ¿ya? Y es por eso que dice, este sitio es vital para por lo menos 7 especies de grandes mamíferos que están en un estado vulnerable, en el que corren peligro según la USN para la cacería práctica. Uno de ellos son el jaguar, el tapir, el pecarí y otras especies de armadillo. El palmar de las islas y las salinas de San José. Es una zona de palmera, es una zona de palmerales que, que se encuentra una de ellas, lo que es la Copernicia alba, que es un tipo de palmera. Son salinos y no salinos. En el estado prácticamente pristino, y es una red de pequeñas lagunas y canales que abastecen lo que es el agua en un número considerable de las especies de animales. ¿Cómo se trata a los únicos humedales de una extensa zona de bosques de llanura? Son esenciales para muchas especies durante las fases esenciales de sus ciclos vitales, por ejemplo, para su reproducción de varias especies de anfibios y reptiles. Decimos anfibios y reptiles porque algunas de estas especies como tal, lo que son algunas ranitas, son determinante el clima. Decimos el clima porque, digamos, si hay mayor calor o mayor frío, si hay más frío, van a nacer machos. Si es más calor, van a nacer hembras y así. Para algunas de estas especies es determinante eso. Los cuerpos de agua también tienen importancia estacional para los mamíferos mayores por los pecarís y los tapires que se encuentran o que se congregan en el entorno de ellos durante esta estación seca. El Pantanal boliviano abarca una zona enorme en la frontera oriental con el Brasil, parte del Gran Pantanal sudamericano, el mayor humedal interior del mundo. El abasto junto de ríos, lagos, lagunas, pantanos, bosques anegados y sabanas, fuente primordial del río de Paraguay. Es muy rico en diversidad biológica y menos alterado en la parte brasileña. Este hábitat tiene una variedad de especies vegetales de peces, aves y grandes mamíferos.
En este sitio está también los bosques chiquitanos con gran superficie y uno de los pocos bosques secos intactos del mundo. Otro es la Laguna de Concepción, que se encuentra en la parte de Santa Cruz, por el lado de la Chiquitanía. La Laguna Concepción se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Los Chiquitos, del departamento de Santa Cruz, dentro del complejo de las Serranías Chiquitanas y de las provincias biogeográficas del Cerrado. Este humedal se caracteriza por una llanura de bosques en matorrales asociados a los suelos con drenajes deficientes, prestan una gran espejo de agua, aproximadamente entre 6.179 hectáreas, y está rodeada de palmeras Copernicia alba y la tipa domingensis. Estos son algunos tipos de palmeras que hay. Aquí les voy a mostrar lo que son bosques y matorrales. Se le dice así, esto es un ambiente andino, ¿ya? Esto es más que todo para que lo visualicen un poquito nomás. Matorrales. Se le dice a la composición o al agromérulo de poaceae o pastos como tal. Porque si vamos yéndonos para el lado de la Chiquitanía, estos de acá, vamos a encontrar lo que son así, planicies, hay palmeras, pero no hay un bosque denso, así como tal pasa en el lado de Antigua Carrera Cochabamba o como yendo para esos lados. Es diferente el ambiente. Y se le dice cerrado por sus serranías que estos tienen. Los sitios Ramsar en Bolivia, una estrategia para la conservación de los humedales. La inclusión de estos 8 humedales en Bolivia como sitios Ramsar es relevante por su reconocimiento y valoración a nivel internacional, porque existe la posibilidad de contar con apoyo y recursos financieros para el desarrollo de inventarios, estudios y proyectos de manejo integral en estos lugares. Como ya les había mencionado, estos sitios Ramsar son los denominaron así. Bolivia los reconoce, hay leyes para esto, este tipo de humedales, hay regulaciones gubernamentales, hay también lo que es el Museo Noel Ken Mercado, que se encuentra sobre la Irala. Ellos hacen algunos tipos de expediciones para estos lugares. La universidad y también personalmente como bióloga nos hacen conocer acerca sobre estos sitios y a veces llegábamos a viajar en estos lugares. Estos humedales son estratégicos y vitales para el desarrollo presente y futuro del país, de sus valores biológicos, ecológicos, culturales y económicos, aspectos que han sido determinantes para su designación como el Estado boliviano. Estado de conservación de las cuencas hidrográficas. El mantenimiento de las cuencas hidrográficas es fundamental para el desarrollo del país, al albergar importantes ríos, reservorios de aguas dulces que son utilizados para el consumo humano o para diferentes actividades productivas, como ser el riego, acuacultura, lo que es la pesca, las industrias energéticas y la navegación, sin olvidarnos de los servicios ambientales que nos prestan como reguladores de clima, ambiente, vida silvestre y otros servicios turísticos, especialmente de aquellos ambientes acuáticos poco perturbados y contaminados como lo que son los humedales. Esto debido a las regulaciones que hay. Manejo de cuencas en el marco de una gestión integral de los recursos hídricos. El agua dulce es un recurso finito, quiere decir que algún momento se va a llegar a acabar, y vulnerable, esencial para sostener la vida y el desarrollo y el ambiente, como recurso en un bien público y tiene el valor económico. El acceso a ella debe ser equitativo, priorizando los sectores sociales y más deprimidos a fin de cubrir su demanda del agua de buena calidad. Esto es algo muy importante ya que en varios de los departamentos, como ser Cochabamba, La Paz, creo que también Oruro y Potosí, se les llega a restringir el consumo del agua.
por el tema de que tienen horarios en el cual pueden llegar a consumir esta, y tienen que agarrarse agua, ¿no? Hay comunidades en las que las tienen que llevar agua y todo ese tipo de cosas. Gestión integral. El conjunto de acciones y decisiones planificadas para una región o territorio, orientados a la protección del ambiente, la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los ecosistemas y recursos. El agua en la cosmovisión andina. Si bien el manejo de agua en la región andina tiene particularidades de acuerdo a las culturas indígenas originarias existentes, como lo que es el Aymara, los Uru, los Quechua, estas son características ambientales en las cuales y a los niveles de organización social, comunidades como lo que son los caseros, parcialidades y ayllus. Existen visiones comunes que deben ser manantiales y mantenidas y respetadas por los pueblos andinos, especialmente el Aymara. El agua es mucho más que un recurso hídrico, es considerado como grelou, que es como algo, un regalo como tipo divino que se les da, ya algo que es un regalo. Depende de la perfección y la cosmovisión que cada comunidad llega a tener. Tomando en cuenta esta visión integral y la holística del agua y su manejo, la gestión de los recursos hídricos debe basarse en los principios de la equidad, inclusión, valoración social. El agua como patrimonio común se debe asegurar y proteger los sistemas hídricos, tanto en su entorno geográfico como en su ciclo natural, consensuando acciones y mecanismos que mantengan la integralidad de los ecosistemas, especies animales, vegetales y la vida de las comunidades con dignidad y recreación, recreando su identidad cultural. El agua como un dominio público. El agua es un bien público bajo el control de la sociedad en su conjunto. Y bueno, eso es todo.